Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. 9:47 a.m, momento de hablar de salud junto al doctor Roberto Simioli. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Gustavo Dapiano lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias, doctor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema que habíamos quedado pendiente de la semana pasada era el de triquinosis. Triquinosis. La triquinosis es una enfermedad de tipo antropozoonótica, o sea que los animales de alguna forma transfieren o transmiten la enfermedad obviamente a los seres humanos. Ya hemos hablado de algunas, como la vez pasada, rabia en particular, y bueno, hoy habíamos quedado avanzar con respecto a este tema. ¿Cómo se puede adquirir esta enfermedad? En particular por comer carne infestada sobre todo con animales domésticos, el cerdo en particular, cuando es alimentado, por ejemplo, con restos alimentarios. Todos sabemos que el cerdo es capaz de comer cualquier tipo de alimentos, y ni que decir si con esos restos alimentarios, basura inclusive, conviven ratas, porque la rata también es otro animal portador de las larvas de esta enfermedad que se llama triquinosis. Resulta que cuando uno come carne mal cocida, y ya de alguna forma estamos hablando de una actitud preventiva, que la de hacer una buena cocción de varios minutos a 71 grados, para de alguna forma destruir las larvas. Esto en particular no pasa con las carnes controladas, fundamentalmente carnes controladas por el SENASA, por veterinario, pero sí puede llegar a suceder en las crías de animales domésticos, donde de alguna forma obviamente no existen los controles bromatológicos que deberían existir. Entonces ahí la solución es hacer una buena cocción de la carne de cerdo en particular, porque obviamente de las carnes es una de las más consumidas, junto con la vacuna, por nombrar obviamente, junto con la de pollo, que son las que más se consumen. Claro. Entonces, volviendo a esta cuestión, quien va a padecer esta enfermedad come carne infestada, mal cocida en general, inclusive chacinados, y en 1, 2, a veces hasta 3 semanas puede tener manifestaciones de tipo digestiva, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, y eso en particular es fundamentalmente porque esas larvas que están en la musculatura de la carne que se come se transforman a parásitos adultos. Hay 4 estadios de larvas y 5 estadios diferentes del parásito adulto. Obviamente el parásito adulto implica hembras y machos que obviamente copulan dentro del propio intestino y luego vuelven a eliminar larvas. Esas larvas se introducen a través del epitelio intestinal y obviamente pueden dar manifestaciones de tipo sistémica. ¿Cómo? Porque estas larvas en particular tienen avidez por el músculo. Entonces, el más afectado en general es el músculo estriado. Aunque a veces también puede haber otras zonas afectadas, como el corazón, dando miocarditis, como el sistema nervioso central, dando cuadros de encefalitis, e inclusive la vía respiratoria con cuadros de neumonitis, que es una forma de neumonía intersticial o neumonía típica primaria. Entonces, quien padece la enfermedad, obviamente hay que ponerlo en tratamiento, y la clínica en general se manifiesta con fiebre, con edema bipalpebral, puede haber hemorragias de tipo conjuntival o subunguales debajo de las uñas. Y una característica importante es que si uno hace un hemograma, fundamentalmente lo que va a encontrar es aumento de un grupo de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos.
Los eosinófilos normalmente oscilan entre 1 y 4% entre los glóbulos blancos, y en esta enfermedad puede llegar hasta un 70%. Así que el laboratorio habitual a través de un hemograma puede ser marcador de esta enfermedad. Ni que decir la fiebre, los dolores musculares, lo que decía antes con respecto al edema bipalpebral, o sea, en ambos párpados, y a veces inclusive hasta hemorragia. Así que obviamente hay tratamiento. El tratamiento de primera línea es la albendazol, puede ser también el mebendazol, pero en general los mejores resultados se logran con la primera droga. El tema obviamente es hacer el diagnóstico, como siempre decimos, en forma temprana y oportuna, el tratamiento, en particular para resolver el problema. Pero otra vez, insistimos con respecto a la importancia de tratar de comer carnes controladas, controladas fundamentalmente, que sigue el circuito legal, porque esto en particular sucede con este tipo de animales de crianza doméstica. También pueden ser transmitidos por animales salvajes, jabalíes, osos, no sería nuestra situación, pero sí los jabalíes, que inclusive existe hasta caza furtiva en otras regiones del país, y de alguna forma esta puede ser la puerta de entrada. Y antes habíamos explicado que obviamente en el consumo de alimentos, sobre todo restos alimentarios, mucho, se habla de que el cerdo se cría en un chiquero, y en ese chiquero obviamente puede haber basura, y si hay basura obviamente hay ratas que también de alguna forma pueden poseer estas larvas, y al comer esas ratas obviamente infectarse el animal. Así que evidentemente esta es una enfermedad perfectamente controlable, y como decía antes, otra de las zoonosis, de lo que estamos hablando en estos últimos programas, como lo hicimos oportunamente con respecto al tema de la rabia, y lo estaremos haciendo en el próximo programa con otra zoonosis, que es la toxoplasmosis. Claro. O sea que el tema en realidad, doctor, es bastante interesante y bastante atrapante, ¿no? Teniendo en cuenta también que finaliza el año y mucha gente va a comer lechón o puede llegar a comer, no sé, este tipo de cosas con motivo de las fiestas, para tener una precaución. Eso en particular para la gente que come carne que proviene del sur, entonces hay que estar atento en particular de que tengan los controles bromatológicos que corresponden. Así que me parece muy acotada la apreciación que usted hace en particular por estas cuestiones de que para estas fiestas es habitual ese tipo de alimentación. Claro, y tener en cuenta que si compramos esto, que sea en un lugar habilitado y que estén los controles bromatológicos necesarios para tener cómo evitar un poco el tema de la enfermedad, ¿no? Sí, la seguridad alimentaria de que uno está consumiendo carne obviamente controlada, porque obviamente uno ante la duda puede estudiar el propio animal a través de una triquinoscopía, o sea, buscando las larvas en el músculo de un animal afectado, como así también en el ser humano, aunque en el ser humano hay otro tipo de pruebas, como por ejemplo la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, que de alguna forma ante la sospecha puede orientar al diagnóstico. Pero bueno, en general, ya con la clínica y el antecedente epidemiológico con respecto al consumo de este tipo de carnes, uno de alguna forma puede tener ya la orientación e inclusive hacer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Doctor, como siempre ha sido muy claro usted con el desarrollo del tema, y nosotros nos volveremos a encontrar la semana entrante y usted me dice de qué vamos a hablar. Sí, decía antes que vamos a abordar el tema de toxoplasmosis en particular, porque puede llegar a representar un verdadero problema en particular en la embarazada, sobre todo infectada en los 2 primeros trimestres del embarazo, y ni que decir con respecto a los inmunodeprimidos, en particular los pacientes con HIV-Sida, que tienen muchas lesiones neurológicas, en particular a partir de esta zoonosis, que están vinculadas en particular con los gatos, y obviamente afecta, como dije, tanto embarazada como inmunodeprimida. Así que es el tema que abordaremos la semana que viene.
Muy bien, doctor. Sin duda agradecerle la deferencia por atendernos en esta mañana y nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles aquí en el Espacio de Salud. Bueno, como siempre, un gusto, Gustavo, un saludo a usted y toda la audiencia y nos estamos comunicando la semana que viene. Buen día. Que tenga usted buen día, doctor.